Bien, chicos, ya me dieron la autorización para crear el grupo, nada más que por ahí ustedes comentaron que ya tenían un grupo. Si ya lo tienen, por favor, en este caso, el encargado del grupo que me contacte para pasarle mi número, que me agregue y ya poder funcionar el grupo como tal, ¿sí? Porque obviamente me pidieron crearlo, pero necesito meter ahí necesito agregar al director. Entonces, si alguien ya lo tiene, o más bien si ya está creado el grupo, solamente por favor, aquella persona que está como, en este caso, como administrador, mándeme un mensaje aquí privado en el chat, le mando mi teléfono para que por favor me agregue también como administrador y poder agregar al maestro, al director. Oye, o no está creado, digo, para crearlo yo entonces. Chicos. Claro, mejor maestro, porque no tenemos un grupo de todos, algún de la titularidad de... Lo que pasa es que tenemos en cada campus. Ah, ok, bueno, ok, entonces no se preocupen. Entonces yo lo hago, nada más que no se me desesperen, en el transcurso del fin de semana yo lo creo y ya por ahí les va obviamente a llegar la solicitud para el grupo, pero entonces no se preocupen, si no está hecho tal cual, yo lo voy a crear, nada más les aviso, será en el transcurso del fin de semana, ¿sale? Para que no haya ningún problema. ¿Y los números ustedes los tiene o se los pasamos? Los números, yo los tengo, nada más que bueno, dame chance, en el siguiente receso que haya lo verifico y lo checo. Si no, también otra forma, ahorita que estén con lo de su asistencia, ahí agréguenme sus teléfonos, por favor, también. Por cualquier cosa, no vaya a ser. Maestra, ¿Paso lista? hay compañeros en espera para que les dé acceso. Esta cuenta no pide accesos, chicos, es directo. Solamente me pidieron a mí poner el nombre. Sí, no te pide clave ni nada, es directo. Sí, alguien, ¿qué más? ¿Alguien tiene duda o algo? ¿Alguien dijo maestra? Ok, bueno, vamos entonces a continuar, chicos. Entonces, nada más para que les quede con mayor claridad, el grupo se va a crear en el transcurso de la semana, perdón, del fin de semana. Ahorita con su asistencia, póngame como quiera, su número de celular, por favor, y por ahí pues les estará llegando la solicitud o el grupo en este día, en el día de hoy o en el transcurso del día de mañana, ¿sale? Para que estén por ahí atentos. Nada más les recuerdo. Ahí mismo en el chat. Así al lado de su nombre completo y campus de origen, su número de teléfono ya. No hay problema, chicos. Nada más les recuerdo. Cada vez que entren a Zoom, van a poner su nombre completo, campus de origen y ahorita por lo pronto pues el número de celular para crear el grupo. Ya después no lo agreguen. Sí, pero es cada que iniciemos sesión de Zoom, porque es la manera en la que yo tengo cómo evidenciar las asistencias de cada uno de ustedes por sesión. Acuérdense que cada día de clase van a ser 3 sesiones. Sí, dime, Beatriz. ¿Alguna duda, Beatriz? ¿O alguien más? Cuando abrimos el Zoom, ahí nos aparece el nombre. ¿No? Cuando abren el Zoom, ¿les aparece el nombre? Sí, al menos en el mío, sí. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que, miren, como les acabo de decir, hay ciertas personas que no tienen, digamos, o que no configuraron su cuenta y, por ejemplo, hay algunos que me aparecen como Cosita Bonita o el Avenger o qué sé yo. Entonces, pues no sé quién pone las asistencias. Entonces, en general, por eso a todos les pido que me pongan su nombre completo y su campus de origen para evitar cualquier otra, o que alguien se mete una cuenta que no es la suya por alguna situación y pues ando buscando
el nombre de la persona, pues nunca lo voy a encontrar porque pues no es una sesión de la persona. No sé, ¿verdad? Pero por eso... Lo que pasa que... ¿sí? Lo que pasa que creo que a lo que se refiere el compañero es que al iniciar el chat nada más aparece enviar a y su nombre, o sea, no está como ahorita que enviábamos todos. Por eso, bueno, y eso... Es que aquí pones el nombre, te reportas aquí en el chat, pero cuando tú abres la aplicación del Zoom y ya tiene la liga, te aparece tu nombre. Ay, no al momento de ingresar, me dicen. Lo que pasa, profe, lo que ellos les quieren decir es que le aparece en el chat como si se lo fuera a mandar nada más a usted. O sea, no está públicamente como hace rato. Ah, bueno, pues digo eso. Pero pues es mejor, ¿no? Porque pues así nada más usted ve nuestros números y ya. Pues sí, digo, pues sí, la verdad, al menos que lo quieran publicar, pues bueno, ya sería otra cosa. Que bueno, en el grupo de Facebook, pues ahí, digo, de WhatsApp, perdón, pues ahí todo el mundo va a tener al alcance de los... gallos cantar. ¿Cómo? No piensas que vives en una ciudad, pero empiezas a escuchar gallos cantar. Sí, hombre, bueno, caray. Ahí la casa de mi mamá también se escucha más. ¿Para tu casa? Bueno, chicos, vamos a seguir, por favor. Bueno, vamos a seguir. Entonces, les decía yo la diferencia para empezar entre lo que es el comercio exterior y el comercio internacional. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, el comercio internacional nos habla de, no habla con respecto a algún país, esté hablando en general. El comercio entre dos entes, vuelvo a decirles, dos entes económicos, que bien pueden ser países, empresas particulares y demás, ¿verdad? Es un intercambio de servicios, bienes a cambio de un pago y que va más allá de las fronteras. Cuando hablamos de comercio exterior, entonces hablamos sí de un país en específico. En el caso, por ejemplo, de México, el comercio exterior que mantiene México con otros países como es Chile, como es Guatemala, como es Estados Unidos, Canadá, etcétera. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Les recuerdo que toda esta información, toda tal cual, y a lo mejor si en algún momento dado no llegamos a ver alguna o la llegamos a ver muy rápidamente por cuestión del tiempo, toda esta información va a estar al alcance de ustedes al terminar la clase unos minutos despuesito. A las 12:40 está asignado, pero a veces da al 12:45 y apenas va apareciendo, pero eso ya es cuestión del sistema. ¿Sale? Bien, entonces, vamos a ver primero los conceptos de comercio internacional, los conceptos que en primer lugar debemos de tener muy claro. Entonces, yo estoy muy consciente que ustedes, chicos, pues obviamente no tienen el perfil de licenciados en comercio, por lo tanto, les voy a tratar de explicar lo más simple para que ustedes puedan entenderlo completamente, ¿verdad? Como quiera, les vuelvo a repetir, la definición completa, ustedes la van a tener en su material en PDF. Bien. ¿Qué es el comercio internacional? Por favor, ¿me quieres hacer favor de leerlo? Vamos a ver. Alma Elena. Alma Elena, ¿estás por ahí? Es conjunto. Sí, adelante. Conjunto de movimientos comerciales y financieros que tienen lugar en el concierto mundial. Participan las diferentes comunidades de la Tierra, por lo que tal actividad lleva implícito un carácter de universalidad, en oposición al carácter restringido y nacional de la expresión comercio exterior. El comercio internacional ha existido siempre al principio de la forma más rudimentaria y simple de la permuta. Trueque. Con el paso del tiempo, la actividad comercial fue adquiriendo mayor importancia. Fenicios, griegos, romanos, mercaderes italianos. Los grandes descubrimientos del siglo XV, etc. Sin embargo, es a partir de la Revolución Industrial cuando se desarrolla una nueva forma con la compra de materias primas y la venta de productos elaborados. Sí, en épocas ya lejanas. Hasta ahí está bien, compañero. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Almalena. Bien, de acuerdo a lo que nos acaba de leer la compañera, entonces coincide con lo que les acabo de mencionar entre la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. De hecho, aquí lo que comenta la compañera es que la expresión comercio exterior es un poquito más, más definida, es más, más restringida, porque les vuelvo a repetir, se refiere al comercio que hace un país determinado con respecto a otros. En cambio, cuando hablamos de comercio internacional, estamos hablando del comercio que se hace en todo el mundo, que puede ser, como les vuelvo a repetir, entre países, entre particulares, entre empresas y demás. Bien, nos dice aquí que participan las diferentes comunidades de la tierra, por lo que tal actividad lleva implícito un carácter de universalidad. ¿Qué es que lleva implícito? Lleva, digamos, es una característica que lleva a, ¿cómo les puedo explicar? Que lleva dentro de su ser, ¿sí? ¿Sí? Al hablar nosotros de comercio internacional, estamos hablando que no distingue fronteras, que tiene un carácter de universalidad, es decir, que abarca todos los países, todos los continentes, todas las comunidades, etcétera, siempre y cuando obviamente este intercambio económico se realice más allá de las fronteras. Si nosotros estamos hablando del comercio que se hace en un determinado lugar dentro de su misma comunidad, pues obviamente que ya no estamos hablando de comercio internacional y mucho menos de comercio exterior. ¿Sale? Entonces, hay que tener muy en claro eso. Bien, aquí les hago un poquito de hincapié de historia, sobre todo porque ustedes saben que la actividad comercial es una actividad, a lo mejor no de las actividades primarias como tal del ser humano, porque recordemos que las actividades primarias son aquellas que involucran agricultura, que involucran ganadería y demás, pesca, eso que son las actividades primarias, si nos vamos un poquito al conocimiento que adquirimos en secundaria y demás en prepa. El comercio como tal es una actividad secundaria. Entonces, empezó, como dice aquí la lectura y como lo leyó su compañera Alma, empezó más o menos por ahí de los griegos, ¿no? Inclusive, si se dan cuenta, a aquellos que les gusta ver documentales y demás de civilizaciones antiguas, se dan cuenta que los romanos ya manejaban lo que es el pago con monedas. En algunas otras civilizaciones se manejaban también ya las formas de pago en cuanto a los pagarés y demás. En el caso de nuestra cultura prehispánica, estamos hablando que ellos manejaban el trueque, ¿sí? Ellos ponían, digamos, o hacían como equivalencias, por ejemplo, entre cacao y chile, entre telares o entre pieles y alimentos y demás. Entonces, a eso empezaron con ese tipo de actividad como trueque. Ya posteriormente, conforme a los descubrimientos y conforme, sobre todo, nos dice aquí que a partir de la revolución industrial, cuando ya se empezaron a hacer en masa, los empezaron a fabricar en masa objetos, o empezaron ya a ver un poquito de mayor descubrimiento. O sea, olvídense, la revolución industrial fue un boom de nuestra humanidad, en donde ya empezaban ellos a controlar o a trabajar con, en este caso, derivados del petróleo, con energías, ¿verdad? Empezaban a hacer esos pininos, la energía eléctrica y demás. Entonces, pues fue donde todas esas actividades permitieron que se empezaran a comercializar, se hicieran especializaciones en el trabajo y demás. Bueno, entonces, como les digo, esto es un poco como de antecedentes ¿sí? Ahora bien, también debemos de tener claro una situación, chicos, y nuestro país no ha sido ajeno a esto. Hemos pasado épocas o etapas en nuestro país donde hemos sido, digamos, de ser a lo mejor proteccionistas o nacionalistas a ser más librecambistas. ¿A qué se refiere esto de proteccionismo? El proteccionismo, como su nombre lo dice, es digamos, el poner trabas arancelarias o no arancelarias al comercio en general, ¿sí? El proteger tu producto.
el proteger tu comercio, el proteger tu economía. ¿De qué? Pues obviamente de los embates de las economías extranjeras. En el caso, por ejemplo, librecambista. Librecambista se refiere, pues como su nombre también lo dice, al libre cambio, al libre comercio. Por ejemplo, no sé ustedes, la verdad, yo creo que quiero pensar que andan alrededor de los 20 y algo de años o que no tienen más allá de 30 años, que como su servidora, ya que ya está en la generación esta de los chavorrucos, pero cada una de estas etapas en nuestro país depende mucho del gobierno en que esté, obviamente, del gobierno en marcha. Por ejemplo, podemos hablar desde el siglo, hace 2 siglos, por ejemplo, de Porfirio Díaz, en donde, aunque pues obviamente la historia lo condena de muchas maneras y habla de él de muchas maneras, no podemos negar el hecho de que gracias a él se hicieron o se trajeron al país y se realizaron aquellas rutas de ferrocarril en todo el país, ¿no? Y que gracias a este medio de transporte, pues el comercio se hizo mucho más rápido, ¿no? No podemos negar que él intervino mucho en la política internacional del país. Con él, digamos, en su época fue una persona en cuanto al desarrollo tecnológico y comercial en nuestro país, fue una persona, digamos, que marcó pauta. Vuelvo a repetirles, y respetando el punto de vista que cada uno pueda tener de la historia del país, tuvo sus lados buenos como todo mundo, también tuvo sus lados malos como todo, cualquier político y sobre todo que llegue al poder, ¿no? Bien, y de hecho déjenme decirles que de ahí, en general, no ha habido otra persona que se ha preocupado tanto como Porfirio Díaz por la modernización de la comunicación ferroviaria, prácticamente estamos hablando que muchas, si no es que todas, las rutas o las instalaciones ferroviarias fueron impulsadas o puestas de la época de Porfirio Díaz. Entonces estamos hablando que realmente nadie se ha preocupado por ese medio de transporte, que puede parecer a lo mejor ya en estos días algo muy rudimentario, pero que sigue siendo un medio de transporte relativamente barato. Bien, ahora bien, ¿qué se refiere a los librecambistas? Ahorita lo vamos a ver vamos a hablar rápidamente de lo que son los tratados de libre comercio que ha tomado el país, y vamos a ver sobre todo, pues obviamente el que más nos interesa, ¿no? El que tenemos actualmente con Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? El país también tuvo una fue importante en el medio del comercio exterior en la época de Carlos Salinas, por ahí de los 1988, 84 aproximadamente. Sí, fue en el 88, si no mal recuerdo. En donde con él empezó a darse toda esta cuestión del Tratado de Libre Comercio. Les vuelvo a repetir, a lo mejor ustedes estaban muy chiquitos o todavía no nacían. Y pues bueno, este tratado se empezó a dar en esa época. Ahorita vamos a verlo, como les comento, un poquito más a fondo. Bien, y ahorita pues obviamente, como dice aquí, actualmente están apareciendo nuevas tendencias restrictivas con mecanismos más sofisticados que en el pasado. ¿Sí? Es mentira que estemos viviendo una época de libre comercio. Libre comercio tal vez es un término, pudiéramos ponerlo como teórico, porque realmente por muchos tratados o convenios que haya, siempre hay alguna restricción, siempre hay un granito en el arroz, siempre hay las letras chiquititas que no logramos ver, y que eso impide que sea realmente un libre comercio, un libre tránsito y demás. Bien, tenemos organismos internacionales que los regulan, como es el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de Comercio y demás. Vamos entonces a la que sigue. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? Les vuelvo a decir, todo este material lo estamos viendo, obviamente, muy, muy resumido, pero todo este material lo van a tener, como les comento, en su Classroom, en PDF. Para aquellos que tengan oportunidad de leerlo antes de contestar el examen, ahí lo van a tener. Bien. ¿Qué es la exportación y la importación? Obviamente son acciones claves para el comercio exterior.
Y no nada más de bienes, porque estamos acostumbrados a ver, sobre todo en el ámbito de comercio, a la exportación de bienes. ¿Cuáles son estos bienes? Pues todo lo tangible, ¿no? Todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede trasladar. Estamos hablando también de servicios. Acuérdense, bueno, en este caso, la diferencia entre bienes y servicios nos la da esta característica, que los bienes son todas aquellas cosas que pueden tocarse, que pueden manipularse, que pueden trasladarse, y los servicios son aquellas cosas intangibles, acciones sobre todo, o servicios ya sea de algún tipo hasta de conocimiento, de idea, ¿verdad? Que podemos nosotros llevar a otro país, ¿sí? Entonces, básicamente, les vuelvo a repetir, aquí tenemos la definición de exportación e importación para bienes y servicios. Exportación. ¿A qué se refiere la exportación? Marta Zúñiga, por favor. Etimológicamente, el término exportar deriva del verbo latino exportare, que significa llevar fuera, transportar un bien al exterior o vender en el extranjero. En el comercio internacional se puede definir la exportación como una operación económica mediante la cual un país vende mercancías o presta servicios a otros países, siempre que tales productos traspasan el territorio aduanero del país exportador y exista, en correspondencia, una entrada material de divisas, determinadas compensaciones u otros signos equivalentes, inversiones en el exterior, aportaciones en empresas mixtas. Ok, gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que acaba de leer su compañera? Estamos hablando que el término exportar significa entonces llevar fuera. ¿Llevar fuera de dónde? Llevar fuera de nuestras fronteras hacia otro país. Nos dice que es una operación económica mediante la cual un país vende mercancías o presta servicios a otros países, siempre que tales productos traspasen el territorio aduanero del país exportador, ¿sí? O sea, en este caso, que el producto, puede entrar en territorio del país que está, en este caso, exportando, y existe en correspondencia una entrada material de divisas. ¿Qué quiere decir? Que este proceso de exportación no termina nada más en donde, bueno, ya saqué afuera de mi territorio el producto y pues ya va en camino con el dueño, ¿no? No, este proceso termina cuando este producto llega prácticamente o traspasa la frontera de aquel lugar a donde va dirigido, no necesariamente con el dueño, sino la frontera o que toca tierras de aquel país. ¿Por qué no se menciona que directamente con el comprador? ¿Por qué? Porque algunas de las ocasiones, por alguna situación, esa mercancía no puede llegar a las manos del exportador por alguna falta de documentación, alguna falta de pago, etcétera, etcétera, por alguna situación, vaya, no prevista en el momento, ¿bien? Pero se toma en cuenta que la exportación está hecha cuando ya llega a tierras, digamos, de donde se compró. Y obviamente, pues al ser una operación económica, también se toma en cuenta toma en cuenta el proceso, la entrada material de divisas. Ahorita vamos a ver lo que son las divisas, ¿sí? Básicamente las divisas es una moneda extranjera que está en otro país, ¿sí? En este caso, si te lo compraron en Alemania, pues obviamente la divisa que va a entrar en el país al hacer la compra, pues va a ser en euros, o básicamente. Obviamente, a lo mejor no va a ser tal cual en euros, sino va a ser un equivalente en. Pero, pues sí, básicamente la operación probablemente en cuestión de papeleo sí está provista como en euros o como en dólares o como en yenes. Sí, que son básicamente las tres monedas o las tres divisas más importantes. ¿Sí? Bien. Ahora la importación. Por favor, Víctor Cepeda, ¿puedes, por favor? Importación. Importación. Deriva del verbo latino importare, que significa llevar dentro, introducir, operación en virtud de la cual se introducen en el territorio
aduanero de un país productos de procedencia extranjera. En consecuencia, supone una entrada de bienes y servicios en un país y en contrapartida, una salida de divisas. La importación puede llevarse a cabo por varios motivos, entre los que merecen destacarse cubrir necesidades internas por carencia o insuficiencia de los bienes necesarios, estimular el mercado interior mediante la competencia o por razones de reciprocidad. La propia naturaleza del comercio internacional obliga a los países a implantar una serie de medidas para regular las corrientes comerciales de importación. Estas medidas pueden concretarse en dos: régimen de comercio y derechos arancelarios. Ok, gracias. Bien, estamos viendo ahorita la contraparte de la exportación, que es la importación. Y obviamente, pues es lo contrario. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la entrada de productos que vienen del extranjero, productos o servicios, bienes y servicios que vienen del extranjero, y obviamente que es la salida de la divisa de nuestro país hacia aquella ente económico que nos hizo, en este caso, con el que hicimos la operación económica. Bien, ahora fíjense aquí lo que nos está comentando, lo que acaba de leer el compañero. Dice, la importación puede llevarse a cabo por varios motivos. Obviamente que lo ideal, o digamos que el sueño, lo mejor de cada país pudiera ser el hecho de estar vendiendo de lo que yo produzco, exportando sin necesidad de importar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tenga suficientes bienes como para exportar y no tenga yo la necesidad de importar o de traer del extranjero algún producto. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Tanto tenemos, en el caso de México, tenemos tantos productos de los cuales nosotros somos líderes mundiales en exportación, así como nosotros también somos clientes de algún país, de algún cliente en el extranjero, que debido a la escasez de cierto producto de servicio en nuestro país, se tenga que traer del extranjero, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos dice aquí que la importación puede llevarse a cabo por varios motivos, entre las que merecen destacarse cubrir necesidades internas por carencia. Por ejemplo, a raíz de estas cuestiones de la pandemia y demás, obviamente China, por lo regular fue China, el país que más productos o mercancías, o de donde más pudimos importar, por ejemplo, cubrebocas, respiradores, fue el país que más pudo hacer estas operaciones económicas con México, ¿sí? Ellos, pues obviamente, no sé si fue a lo mejor por la fabricación de más respiradores, o porque fueron respiradores que ya no nos iban a ocupar, o qué sé yo, decidieron mandarlos al país por medio de una operación de importación. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor con los que había en un primer momento aquí en el país, en el sector salud, pues de acuerdo a los cálculos, pues no se iban a dar abasto, ¿no? Por eso se hizo esta importación de respiradores o también de cubrebocas, o inclusive hasta de medicamentos. ¿Por qué? Vuelvo a decirles, porque se tuvo que cubrir una necesidad interna por carencia, o en este caso por insuficiencia de los bienes necesarios. Ahora bien, nos dice aquí también otra situación por la cual es importante la importación. Dice, estimular el mercado interior mediante la competencia o por razones de reciprocidad. ¿A qué se refiere esta cuestión de reciprocidad? Reciprocidad es dar lo que recibes, digamos, en la misma dimensión, ¿sí? Dar y recibir, digamos, sin que yo dé más o que yo reciba más, sino en condiciones igualitarias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del comercio internacional, que tanto yo te puedo exportar a ti de mi producto, como tú tengas el derecho de importar a mí de tu producto, ¿sí? A eso se le llama cuestiones o de razones de reciprocidad.
Ahora, también nos marca que el mercado interior necesita competencia, ¿sí? ¿Cuántas veces, y realmente aquí para las personas encargadas de comercio exterior, realmente hubo un tiempo en que fue un dolor de cabeza tal cual, y en algunas partes todavía lo sigue siendo, las importaciones chinas, chicos. Porque aquí la competencia era realmente, y les vuelvo a repetir en algunos puntos, sigue siendo una competencia desleal. ¿Por qué? Por los bajos costos, chicos. O sea, hay uno no pierde la capacidad de sorprenderse cuando puedes ir a algún mercado o algo y encontrarte artesanías made in China, o sea, que vienen de China, cuando se supone que son artesanías mexicanas, y obviamente con un precio muchísimo más económico que el precio que te puede dar algún artesano aquí mismo en el país. Entonces sí, realmente ha sido un dolor de cabeza realmente para algunos sectores en el país el hecho de las importaciones chinas. Por eso aquí dice, la propia naturaleza del comercio internacional obliga a los países a implantar una serie de medidas para regular las corrientes comerciales de importación. O sea, debe de haber alguna, ya sea dentro del régimen de comercio, algún, digamos, no traba, sino alguna, o en el caso de los aranceles, algún arancel o impuesto que pueda, digamos, hacer que el costo del producto iguale, no iguale, pero probablemente sí se acerque mucho al costo de los productos hechos en el país, ¿sí? A eso se le llaman los derechos arancelarios y por eso existen los aranceles, porque probablemente si yo no le pusiera aranceles a un producto que viene del extranjero, sería muchísimo más barato de los que se fabrican aquí o de los que se producen aquí. Entonces, el país, o en este caso, el gobierno tiene que ponerle un impuesto para que este producto se encarezca o se haga un poquito más caro, de modo que su precio o iguale o sea más o menos del mismo rango que de los costos del producto aquí en el país, ¿sí? Regímenes de comercio también, por ejemplo, puede haber algún régimen que pueda, digamos, no que facilite la entrada, sino que pueda, digamos, poner alguna restricción al comercio, que no, o sea, por ejemplo, a lo mejor algún tope, ¿no? Pues yo te permito que metas al país tantas unidades o tantas toneladas, ¿no? Entonces, eso es es una restricción no arancelaria, que quiere decir que no es por medio de un arancel, de un impuesto, pero que también viene siendo una restricción para poder equilibrar la competencia dentro de lo que se importa y la producción que hay dentro del país. ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Maestra, ¿nos pudiera dar un ejemplo de qué restricción hoy en día tendríamos para llevar a cabo esto de este control? Bueno, es lo que les comento. Por ejemplo, un tipo de restricción puede ser en la cantidad, por ejemplo, si estamos hablando de un producto a granel, en la cantidad de toneladas a entrar al país. O sea, no puedes pasar más allá de, no sé, 50 toneladas de producto X. No tengo ahorita en la mente un ejemplo así específico. O pudiera ser, por ejemplo... ¿Serían las cartas cupo? Sí. ¿Serían las cartas cupo, por ejemplo? Ok. O por ejemplo, el producto de pollo, ¿no? Que en algún momento también se limitó por la producción en México, ¿no? Exactamente. O sea, esas son restricciones, les vuelvo a repetir, hay dos tipos de restricciones, las arancelarias que se refieren en este caso a los impuestos y las no arancelarias, o como lo veíamos hace un momento, que son las que no necesariamente te cobran un impuesto, pero sí te representan una restricción. En este caso, las mayores restricciones, como les comento, vienen siendo en cuanto al número de unidades y o toneladas, y vuelvo a repetirles, estamos hablando de un producto a granel, o si son unidades o son objetos, digamos, número de objetos,
determinados. Entonces, esa es una manera también de mantener el control dentro de las importaciones. ¿Todo esto para qué? Pues para generar una sana competencia, le debo repetir, dentro de lo que se importa al país con lo que ya tenemos aquí mismo. Y en el caso del pollo que tú mencionas, pues también obviamente eso también genera una competencia, ¿verdad? Dentro del sector, en este caso, en el sector de las aves, pero ya con ese tipo de restricciones ya es una competencia mucho más pareja. Sí, como luego dicen, ¿no? O sea, hacer el piso parejo para todos, tanto para los que importan como para los productores que hay aquí en el país o en la región. Bien, ahora. Gracias. No, gracias a ti. Bien, el trato de nación más favorecida, chicos. Aquí, vuelvo a decirles, hay muchas cuestiones dentro del comercio exterior que debieran seguirse al pie de la letra, sin embargo, no se puede seguir. ¿Por qué? Por cuestiones, sobre todo políticas de cada uno de los países. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue en el 2019-2018, por cuestiones que ya la marcaba anteriormente, en este caso el Tratado de Libre Comercio o el TLCAN, como lo conocí yo en mi época de estudiante. Ahorita ya vamos a ver que tiene otro nombre. Lo que pasó aquí fue que hubo tramas, hubo cuestiones que no del todo quedaron resueltas. De hecho, si se acuerdan, hubo un cierto momento en el que se tambaleaba o parecía que se tambaleaba la firma para el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, por una situación. Hubo varias situaciones, pero hubo una que fue la que más sobresalió en esto. Aquí la situación fue que Canadá alegaba que obviamente dentro de las partes que corresponde a un tratado de libre comercio es la igualdad, ¿sí? Se trata de que ese bloque de países que están firmando un tratado de libre comercio tengan que sean lo más igualitarios entre ellos, tanto en cuestiones arancelarias, restrictivas, o sea, que fueran, ¿cómo les diré? Lo más parecido posible. Sin embargo, aquí Canadá estaba alegando una situación. Ellos no contemplaban un tratado de libre comercio con México si no podía de alguna manera, a lo mejor no igualar, pero sí poder bonificar un poco más los salarios, chicos. Se habló de salarios. Obviamente, si nosotros nos comparamos en cuanto a salarios con Estados Unidos y Canadá, la llevamos muy de perder. Sí, mucho de perder. Nuestros salarios no son nada en comparación y ahorita vamos a ver ese dato en cuanto a los salarios, cómo son actualmente dentro de estos tres países. Y a esto viene la cuestión esta del trato de nación más favorecida. Nos dice aquí que en virtud de los acuerdos de la OMC, mande. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Nos vamos a tener las dos clases corridas o vamos a tener tiempo entre clase y clase? Va a haber tiempo. De hecho, ya estamos casi sobre el tiempo para terminar esta sesión, para seguir las 12 con la siguiente, con la última. Ok. Perdón, okay. Disculpe. Sí, no te preocupes. Bien. Entonces, les vuelvo a decir, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de Comercio. Acuérdense que esta organización es como el intermediario, como que el regula, como que como que el moderador de este tipo de acuerdos entre países, ¿sí? Recordemos que obviamente, pues si al hacer un tratado o al hacer algún tipo de acuerdo internacional, pues les vuelvo a repetir, la cuestión es que todos los países ganen, o sea, sea una relación de ganar-ganar. Ahorita regresamos con esto, ya se está acabando la sesión, les comparto la invitación y nos vemos a las 12, chicos, para la última. Gracias. Oiga, maestra, ¿y vamos a entrar en esta misma o va a ser otra? Va a ser otra. Okay. Ahorita les paso la invitación.